El mensaje es muy dovish. ¿Por qué digo que es muy dovish? Dovish es paloma, es blando, es bueno para el mercado de la bolsa, malo para el dólar. Y dices, ¿por qué? Dices, bueno, en primer lugar te dice, subo la expectativa, mucho la expectativa de crecimiento este año y el que viene. Este año mucho y el año que viene dos puntos. Con lo cual ya no prevé un soft landing. Con un crecimiento de 2,1 este año y un crecimiento de 2% el año que viene, está diciendo no va a haber soft landing. Hemos pasado de va a haber una recesión segura, va a haber soft landing, de soft landing no va a haber landing de ningún tipo. Entonces, vale, la inflación. La inflación para este año, el pronóstico lo subo la core en 2 puntos, en 2 décimas, 2,6. A partir de ahí muchos de los periodistas dicen, perdón usted, si usted dice que la inflación va a bajar menos de lo que estaba previsto antes este año, y que el crecimiento sigue muy sólido y que el desempleo va a repuntar muy lentamente hacia el 4,1, ¿por qué? Perdonad. ¿Por qué mantiene el tema de las 3 bajadas de tipos de interés? Y Powell básicamente lo que viene a decir es porque estoy muy confiado en que vamos en el camino correcto. Le vuelven a preguntar varias veces sobre los últimos 2 datos de inflación de enero y febrero no han sido tan buenos como se esperaban. Y él reconoce, efectivamente, es un bache en el camino. Y le preguntan, ¿y si no fuese un bache? Y su respuesta básicamente es, si no fuese un bache, evidentemente tendremos que cambiar nuestra opinión sobre lo que hay que hacer con los tipos de interés. Pero viendo los datos que tenemos, la tendencia que hemos visto en los últimos 2 años, confiamos en que sea un mero bache y consigamos mantener ese proceso de tasa interanual a la baja hacia el 2%. ¿Qué otros aspectos son relevantes? Y aquí llega la parte más dovish. Primero, más crecimiento, más inflación y sigues manteniendo las bajadas de tipos. Eso ya de por sí es bastante positivo. No hay soft landing a la vista, según él. También es muy positivo para el mercado. El tercer componente viene por no solamente no vas a mantener las 3 bajadas de tasas de interés, sino que me estás diciendo que muy pronto, lo has dicho en varias ocasiones, fairly soon, vas a reducir el programa de QT. QT es restricción monetaria, QT es retirar liquidez del sistema. Si tú reduces el programa de QT de 95.000 millones a la mitad, por ejemplo 45.000 millones o 50.000 millones, lo que quiere decir es que vas a inyectar liquidez al sistema a un ritmo mayor o vas a drenar menos liquidez de la que estabas drenando, lo cual es equivalente a bajar más los tipos de interés. Es muy positivo. Ahora, la parte que no querían, hasta que finalmente alguien se atrevió a preguntarle, dice, bueno, pero esto lo hace usted para evitar un problema en el mercado monetario como el que hubo en 2019, cuando la falta de liquidez existente provocó que el tipo overnight saltase por encima del 8%, pese a que los tipos de interés estaban prácticamente cerca del 0. Y dice, sí, el hacer ese movimiento no de forma drástica, sino poco a poco, a partir de ya, es lo que nos permite gestionarlo. Y ha habido un momento en que le han dicho, bueno, vamos a ver, no es porque lo quiera hacer poco a poco, es que el reverse repo, que es donde depositan el dinero los fondos monetarios y los bancos en el balance de la Reserva Federal a cambio de un tipo de interés, que se ha ido todo ese dinero a directamente invertir en renta fija de corto plazo porque da mejor rentabilidad, ha hecho que esa liquidez que ha vuelto al mercado compensaba con creces la que usted estaba drenando. Pero cuando esos saldo de repos inversos llegue a 0 o cerca de 0, ya no va a haber nada que compense su drenaje de liquidez. Y por tanto usted lo que nos dice es, en el momento en que no tenga esa ayuda, tendré que ser yo el que ayude. Pero fijaos en el mensaje, dices, o sea, tú haces un QE de este tamaño y reduces luego con el QT esto. Y habiendo reducido solo esto, en el mismo momento en que no puedes netear tu retirada de liquidez con otra liquidez que ha estado entrando, tienes que volver a inyectar. Es decir, es un sistema ultradicto a la liquidez, el de Estados Unidos. En cuanto drenas realmente, colapsa el sistema. En cuanto reduces la deuda, colapsa la economía. Con lo cual, te lleva un poco a lo que hablábamos al principio. Eres prisionero de las políticas que has estado implementando hasta ahora. El QE famoso, el quantitative easing, la compra de bonos, nació con un nombre: política monetaria no convencional. Es decir, medidas de emergencia que se aplican momentáneamente y luego se retiran. ¿Cuál es el problema? Que nunca se retiraron. Que cuando intentaron retirarlas en 2018-2019 provocaron una crisis en el mercado monetario que les obligó a meter nuevo QE con letras del tesoro. Y que cuando llegó la pandemia inundaron el mercado de liquidez, crearon el 25% de todos los dólares que existen en el mundo en año y medio y lo metieron al sistema. Y esa barbaridad de dinero nuevo que crearon y que inyectaron, han intentado quitarlo, y mientras
el repo inverso ha compensado ese drenaje de liquidez, no ha habido problemas. Pero ni se atreven a ver lo que va a pasar cuando los repos inversos acaben. Y por eso están ya planteando empezar a ser ellos los que inyectan liquidez de nuevo. Inyectar liquidez es bueno para la bolsa. ¿Es dopar la economía? Sí, por supuesto. Es meterte otro Red Bull. Unas rayas de coca, Red Bull, es decir, cualquier cosa estimulante. Y entonces, ¿cuál es el estado natural del mercado sin tanto dopaje? Es difícil de saber porque llevan dopándolo desde el año 2009. Y la gran pregunta que suscita esto es, ¿realmente puedes dejar de dopar la economía? O sea, ¿realmente te puedes permitir el lujo de eliminar las ayudas? ¿Qué pasaría con el crecimiento económico? ¿Qué pasaría con el sistema financiero? ¿Qué pasaría con el sector bancario? Porque mucha gente dice, bueno, han subido los tipos, eso es restrictivo. Digo, no, ha habido mucha más inyección de liquidez por la parte de los repos inversos, más todo el estímulo fiscal. Es que no hay que olvidar que en los últimos 100 días han inyectado $1 trillón de política fiscal expansiva. Es decir, la deuda ha subido hasta 130% a un ritmo exorbitado, porque fiscalmente están metiendo continuamente estímulo al mercado. Con lo cual, el efecto restrictivo de la política monetaria ni se ha notado, teniendo en cuenta que la política fiscal sigue siendo tremendamente expansiva y que hemos contado con la ayuda de la liquidez de los repos inversos. Y el mensaje de hoy es, ni me voy a atrever a ver qué ocurre si no sigo inyectando liquidez cuando carezca de la ayuda del repo inverso. Es aberrante desde un punto de vista de cómo enfocan el problema, pero es muy positivo para el mercado. Es más de lo mismo. Es otra vez anticiparse al problema lubricando el sistema con dinero. ¿Cuál es el único riesgo? Que ese lubricante extra que vuelven a meter acabe provocando un repunte en la inflación. Y ahí está el meollo de todo. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si los 2 meses de ligeros repuntes de inflación no es un mero repunte, no es un bache como dice Powell, sino que se convierte en algo más importante? ¿Qué hacen con 130% de deuda sobre el PIB, gastando $1 billón en pago de intereses ya a estas alturas? Si de repente la inflación repunta y Powell no puede bajar los tipos o tiene que subirlos más. ¿Qué pasa con la economía americana cuando tengas que pagar 1,5 billones en pago de intereses? Cuando tu deuda sea de menor calidad. ¿Qué pasa entonces? Cuando haya que renovar todos los préstamos que las empresas muy hábilmente pidieron cuando los tipos estaban al 0, pero ahora los tipos están al 5,25. ¿Qué pasa entonces? El tema de la inflación es vital para la economía americana. Si se equivoca Powell y la inflación repunta otra vez, si realmente pasa eso, se van a encontrar entre la espada y la pared. Si no, no hay ningún problema. Bajará la inflación, bajarán los tipos, volverán a hacer QE encubierto o al menos no QT, y eso mantendrá otra vez el sistema funcionando tal y como ha funcionado desde el año 2008. Pero sí hay que entender el riesgo de un repunte de inflación, lo que implicaría. Yo creo, sería una grieta inmensa dentro del modelo que han diseñado tanto el gobierno estadounidense como la Reserva Federal. Es un modelo, como digo, como mínimo peligroso. El efecto final, yo creo que es bolsas para arriba, dólar para abajo. Vamos a ver ahora en un momento el comportamiento en el gráfico. Permitidme que lo amplíe y lo veis muy rápido. Este es el SP. Parece muy claro que la ruptura es válida, lo cual es continuidad del proceso alcista. El primer objetivo, lógicamente, es la propia altura del rango en el que ha estado metido. Es decir, este 1,80% de rango proyectado hacia arriba sería el primer objetivo que habría que plantear. Para que os quedéis con el nivel, estaríamos hablando aproximadamente de 5.280. En el caso del Nasdaq también estamos viendo cierta recuperación. Aquí todavía no hemos roto los máximos anteriores y no hay que perder de vista el soporte en 17.766. Por el lado de los small caps, todo lo que sea estímulo monetario le va a venir muy bien, con lo cual veis que está recuperando la zona perdida. Los últimos máximos han sido crecientes, los últimos mínimos han sido crecientes, salvo que se pierda la cota de 1900, creo que el panorama sigue siendo claramente positivo. Por el lado del comportamiento del dólar, el dólar tiene que caerse y de hecho lo está haciendo, tiene que bajar. Con lo cual nos vamos a la foto cuando teníamos el gráfico diario y todo apunta a que lo más razonable desde aquí es que el dólar rote hacia cotas más bajas, ¿vale? Pierda parte de la fuerza que tenía y eso hace que el euro dólar suba, que ahora mismo lo tenemos atacando la zona pivote. Si rompe esta zona probablemente lo vamos a ver otra vez como se dirige hacia niveles más cercanos a 1,0980, que son los techos que registramos a principios de marzo. Y luego el comportamiento del bono es el que menos
claro ha dejado, está por arriba, muy bloqueado en la zona de 4.30, 4.35, pero yo me inclinaría a pensar a que es más probable que esto tienda a reducirse hacia abajo que no aumentar, ¿vale? El hecho de que la Fed se convierta en comprador otra vez de parte de la deuda que vence por el lado del gobierno estadounidense debería ayudar a que esto progrese y rechace finalmente la zona de techos en la que se encuentra. Este sería un poco la foto, tendría más sentido la flecha roja en este momento que no lo contrario. A partir de ahí, lo que es fundamental que tengáis en la cabeza es que los próximos datos de inflación, especialmente en marzo y abril, van a ser cruciales, porque eso que podría cambiar la perspectiva de Powell de que los primeros 2 meses no han sido tan buenos como ellos pensaban y que no es un mero bache, sino que puede convertirse en un comienzo de repunte inflacionista. Si eso pasa, no van a dudar en cambiar las perspectivas en la reunión de junio. Pero si los datos de inflación salen como está previsto, seguirán con su política de empezar a reducir el QT, seguir con la idea de bajar los tipos en junio y a partir de ahí probablemente de junio a diciembre veríamos un recorte de tasas de interés en 3 movimientos de menos 0,25. Espero que os haya... Oh, perdonadme, me decís que no estabais viendo el gráfico. A ver, un momentito. ¿Estabais viendo este gráfico cuando... yo creo que sí se estaba viendo el gráfico cuando os mostraba los escenarios, ¿no? Ha habido un momento... sí, vale, muchas gracias, sí. Que ha habido un momento en que dudaba en si estaba mostrando los gráficos o no los estaba mostrando. Me habéis preguntado que si puedo poner Bitcoin, no se parece en nada a lo que estábamos analizando, pero por supuesto que lo puedo poner. Esto es Bitcoin, estamos experimentando un proceso correctivo muy razonable con respecto al último movimiento impulsivo. Casi hemos llegado al 38,2% de corrección de Fibonacci. Yo creo que, no sé si llegaremos hasta abajo o no, pero la estructura de Bitcoin sigue siendo claramente positiva. Yo creo que llegados aquí es muy probable que se retome la tendencia al alza. No veo ningún impedimento para que Bitcoin siga haciéndolo bien a medio o largo plazo. De todas formas tenéis vídeos míos donde hago pronósticos de lo que personalmente creo que pueda pasar con Bitcoin, ¿vale? Bueno, ya os digo, atentos, muy atentos los próximos 2 meses a los datos de inflación, porque eso es lo que va a marcar el discurso de Jay Powell. Pero con lo que ha dicho hoy, lo que tiene sentido es que la bolsa siga haciéndolo bien, que el dólar empieza a hacerlo peor, y que esto dé cierta consolidación. Ya habéis visto que los gráficos de largo plazo no pintan tan bien, están muy saturados, pero mientras no haya una ruptura de los últimos mínimos crecientes, yo no me preocuparía, porque el mercado, como decía Keynes, puede estar mucho más tiempo irracional que tú solvente, con lo cual no intentemos adivinar dónde está el techo de un movimiento que es claramente alcista y que ahora mismo está apoyado en datos que sustentan esa subida de los precios de la bolsa, y miremos simplemente cuando surja realmente un catalizador que te dice que la corrección va a llegar, y en ese caso a lo mejor esa corrección se mueve entre un 5 y un 10% como pasó en el verano pasado, pero todavía no parece que haya llegado ese momento. Espero que hayáis disfrutado de esta emisión, gracias a todos por haber estado tanto tiempo conectados, sé que habéis preguntado muchas cosas que no he podido ver, como siempre os agradezco mucho vuestro seguimiento. Suerte a todos, recordad que si queréis estar informados de qué opino sobre el mercado de forma completamente gratuita, tenéis mi newsletter los jueves, a la cual os podéis suscribir a través de la página web pablogiltrader.com y que no tiene ningún coste, y ahí voy actualizando la visión de aquello que veo todas las semanas y que veo más interesante. Suerte a todos con vuestras inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.